Buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio de la guerra espiritual. Todavía estamos con la guerra espiritual. Vamos a estudiar el día de hoy la parte 6. Y vamos a enfocarnos en estudiar la armadura de Dios. El domingo pasado estudiamos el tema de resistir al diablo. Y hablamos de una guerra espiritual interna y otra externa. Y nos dedicamos a estudiar el domingo pasado la guerra interna. Hoy todavía estamos con la guerra interna y si Dios quiere el próximo domingo es la parte final de este tema y veremos la guerra externa, la autoridad que los apóstoles tenían en el nombre de Cristo y lo que sucedía cuando lo usaban para sacar demonios, ¿verdad? Pero estamos viendo en la serie de fundamentos, que todavía estamos, es el tema número 92. Empezamos desde lo más básico, todavía no terminamos. Estamos viendo la vida cristiana desde la perspectiva individual. Así que lo que estamos estudiando de la guerra espiritual tiene que ver con lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Con las cosas que, digamos, tienen que ver con nuestra vida cristiana, y estábamos explicando cómo mucha de la doctrina de la guerra espiritual que se enseña comúnmente en las iglesias es falsa, no tiene fundamento bíblico. Así que en el tema pasado vimos que se nos demanda resistir al diablo. Analizamos la lucha espiritual interna y el proceso para llegar al pecado, y quisiera que lo recordáramos para efectos de el tema que vamos a ver hoy. Santiago 1, 12 al 15 dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Y vimos la diferencia entre resistir y resistir. ¿Se acuerdan? Resistir al diablo es una palabra en griego, y cuando dice aquí dichoso el que resiste la tentación es otra palabra. Cuando dice aquí el que resiste la tentación, la palabra griega es hupomeno, que se puede traducir como soportar con una carga, debajo de una carga. Y decíamos que cuando somos tentados, tenemos que soportar, que es hupomeno, es aguantar la tentación, aguantar lo que nuestros deseos de la carne quieren hacer. Debemos resistirnos, en ese sentido, soportar la tentación para permanecer firmes. Vimos que tentación podía traducirse en un sentido positivo y un negativo. Tentación es la parte negativa, cuando se nos incita al mal, y prueba es la parte positiva. Dios nos prueba, pero no nos tienta. Cuando Jesús fue probado, fue tentado, ¿verdad? Es la misma palabra griega, prueba y tentación, pero Dios nunca tienta a nadie. Y dimos un ejemplo, porque hoy tiene relevancia. Dijimos el caso de un padre con su hijo que caminando por la calle se encuentra una cartera tirada cerca de un hombre que está de pie y que no se ha dado cuenta de la cartera. Probar al hijo, en sentido positivo, sería decirle: hijo, esa cartera que está ahí, levántala y dásela al Señor, muy seguramente es de Él. Eso es probar. Tentar sería: hijo, agarra esa cartera sin que nadie te vea y vámonos. ¿Se entiende la diferencia? Probar es hacia lo bueno. Regresa la cartera, es muy probable que sea de ese señor. Tentar es hacia lo malo. Agárrala sin que nadie te vea y vámonos. Entonces, es imposible que Dios nos tiente. Dios nos prueba, pero en la prueba Dios permite que seamos tentados. Y esa es la parte que Satanás hace. Entonces dijimos que esa lucha interna entre mis deseos, dijimos que había 3 voces, ¿verdad? Tú, ¿quién eres en realidad? Si tú eres nacido de nuevo, es esa nueva criatura que tú eres, ¿verdad? Tu entendimiento, tus motivaciones, tus intenciones fueron transformadas. Quieres hacer lo que es agradable a Dios. Quieres hacer lo que el Espíritu Santo te ha enseñado a hacer. Ese eres tú, pero tienes también la voz de tu carne, que te dice lo que quiere la carne hacer, ¿verdad? Quedarse con el dinero. Y una tercera voz, que es la del demonio, que te incita hacia lo malo, que te tienta, que va a tratar de convencerte de que lo que tu carne quiere es lo mejor que debes hacer.
Incluso vimos que se disfraza de ángel de luz y que podía usar la escritura para tratar de convencerte. Cuando tomas una decisión y haces algo, vas a hacer lo que tu carne o el demonio quieren o lo que tú sabes que debes hacer porque es lo que Dios quiere. Si haces lo que el Espíritu Santo quiere, lo que sabes porque has aprendido por medio de la palabra, eso resultará en una obra del Espíritu, en un fruto del Espíritu. Si haces lo que tu carne y el demonio quieren, harás una obra de la carne. Y vimos que el que vive haciendo las obras de la carne está condenado a destrucción. Entonces, para efectos de la guerra interna, nos preguntamos, ¿qué hacemos para ganar la guerra espiritual, la interna, la que sucede dentro de nosotros, que es un instante breve y es muchas veces imperceptible para los demás? 3-4 segundos es suficiente para que tomes una decisión. ¿Qué hacemos para ganar? Le preguntamos, ¿reprendemos al demonio? ¿Derribamos fortalezas? ¿Declaramos la victoria? Dijimos, ninguna de esas. Toda esa idea de que para ganar la guerra interna tienes que declarar o hacerle daño a Satanás es totalmente falsa, porque Santiago nos da la respuesta en Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y esa es la parte que estábamos analizando. Esta palabra resistan, antistemi, se traduce como mantenerte firme en oposición a algo, tomar un giro de 180 grados, permanecer firme en tu lugar y rehusarte a ser movido. Imagínate cuando hablábamos de los valientes de David, este hombre, no me acuerdo exactamente cómo se llama, que defendió un terreno de lentejas él solo. Cuando los filisteos vinieron a atacar, él se quedó firme defendiendo su terreno y venció. Eso es lo que la palabra antistemi comunica, mantenerte firme en tu posición y rehusarte a ser movido cuando viene un ataque. Entonces, haciendo la diferencia entre soportar la carga y resistir, que es antistemi, que se nos traduce igual en el español, las dos se nos traduce como resistir, pero una cosa es durante la tentación, tengo que soportar el peso, la inercia, hacerlo, nuestro deseo interno hacerlo malo, eso es lo que tenemos que soportar. Pero cuando hablamos de resistir al diablo, no está hablando de soportar al diablo, sino de no ser movido y ser obediente a lo que Dios ha dicho. Entonces dijimos, puede ser que en la tentación caigas, que no hayas soportado y que cayeras. Aún así, puedes resistir al diablo, porque tienes que levantarte, pedirle a Dios perdón, que te concede arrepentimiento, te levantas y sigues luchando contra eso mismo, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice resistir al diablo, nos está hablando en algo a largo plazo. No es algo que se consiguió en un día y decir, ya logré, resistí. No, es algo que va a venir constante. Es una serie de batallas hasta que la guerra termine. Y tenemos la capacidad y lamentablemente seremos derrotados en las batallas. No en todas, quizás en muchas. Pero resistir al diablo consiste en mantenerse opuesto a lo que Satanás y tu carne quieren, ¿verdad? Esa es la vida que el cristiano debe llevar. Y dijimos que Dios nos había dado medios para mantenernos firmes, y eso es lo que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Lo que mencioné en Santiago es lo que analizamos con detalle el domingo pasado. Sabiendo y entendiendo lo que es la guerra, y entendiendo que hasta que tomas la decisión y llevas a la práctica algo, entonces es pecado. Y surgieron dudas, ¿qué pasa si alguien codicia a una mujer, aunque nunca fue a tocarla? Dijimos, el acto de estar manteniendo en tu mente esos deseos malvados ya es una acción, ¿verdad? Es algo que tú estás haciendo. Tú puedes tener aquí en la mente, de pronto, pensamientos equivocados, y tu tarea es desecharlos. Pero pusimos como ejemplo la pornografía. Cuando alguien consume pornografía, no está desechando los pensamientos equivocados que tiene, sino que los está fomentando, los está alimentando y se deleita en ellos, aunque físicamente no está haciendo nada con ninguna mujer o con ningún hombre, ¿verdad? Entonces decíamos, el pecado es cuando tú decides y haces de acuerdo a tu carne y de acuerdo a Satanás. Codiciar a una mujer en su mente es algo que tú estás haciendo. Mantienes ese pensamiento, le das vueltas en tu mente y lo disfrutas. ¿Me explico? Eso es pecado, aunque en la práctica no hiciste nada con esa mujer. Entonces,
si sabemos que somos superados en poder por Satanás y sus demonios, dijimos, ¿qué esperanza tenemos? Y alcanzamos a ver la clase pasada que tenemos el poder de Dios, un poder a favor nuestro, pero no detallamos qué es ese poder ni cómo se aplica o cómo funciona. Y el apóstol Pablo, además de mencionar ese poder, menciona la armadura de Dios. Y tenemos que entender qué es esa armadura. Porque yo me acuerdo, yo conocí de Dios a los 19 años y no tardaron mucho en enseñarme sobre guerra espiritual. Y cuando me hablaban sobre esta armadura, bueno, me voy aquí a descubrir más o menos cuánta edad tengo. En mi adolescencia yo veía unas caricaturas que se llamaban Caballeros del Zodiaco. ¿Alguien pecó también conmigo? A ver. Ok. ¿En qué consistían los poderes de estos Caballeros del Zodiaco? Principalmente en la armadura que portaban, ¿verdad? A algunos ya les dio nostalgia, ¿verdad? Esas tardes, Canal 5, estar esperando que pasaran el capítulo. Bueno, cuando me hablaban de la armadura de Dios, eso venía a mi mente. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es mi armadura, verdad? ¿Es dorada? Yo me imaginaba que el cristiano se tenía que poner algo y que eso algo lo protegía sobrenaturalmente y podía luchar con los demonios, ¿verdad? Y esa idea la tuve en mi mente muchos años porque lo que me enseñaban era muy parecido a lo que yo veía en esa serie, ¿verdad? Que es una armadura que Dios da y en la serie pues la armadura te buscaba a ti, ¿verdad? No tenías tú la armadura te elegía. Y tú fíjate en internet, busca armadura de Dios y vas a encontrar muchos dibujos tipo anime, de armaduras doradas, especiales, garigoleadas. Y eso es muy malo porque se pierde totalmente el sentido de la armadura de Dios. Entonces, aunque vamos a hablar del poder de Dios y de la armadura de Dios, quería centrarme en que comprendiéramos qué es la armadura de Dios y cómo la usamos, porque es lo que Pablo nos dice, que eso nos va a hacer mantenernos firmes, que tenemos que ponernos toda la armadura. Si no te pones toda la armadura, no vas a permanecer firme. Entonces tenemos que entender esto. Es nuestro objetivo para el día de hoy. Pero antes de empezar vamos a orar, así como estamos. Señor, queremos ponernos en tus manos. Te rogamos que nos hagas entender tu palabra, que nos permitas no solo entenderla, sino encontrar la manera de aplicarla, Señor. Queremos saber qué es lo que creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros, Señor. Queremos no nada más pensar en nosotros mismos, sino también poder enseñar a otros que tienen un deseo genuino de permanecer firmes en ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias de antemano porque sabemos que al que necesite, al que le falte sabiduría, se la puede pedir a ti y tú se la darás. Así que es lo que te pedimos y te agradecemos de antemano. En el nombre de Jesús, amén. Así que empecemos en tema, ¿qué es esta armadura, verdad? Pero para entender primero el sentido de la armadura, tendríamos que comprender el poder que está a nuestro favor. Vamos a Efesios 6, versículo 10 al 11. Reina Valera 60, por favor, porque voy a estar usando varios de la Reina Valera 60 porque traduce literalmente y para el análisis de las palabras que vamos a hacer me resulta mucho más útil. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí encontramos estos dos elementos que mencioné. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, o sea, el poder de Dios. Y vestíos de toda la armadura de Dios. Ambas cosas son de Dios, ¿verdad? Ninguna proviene de nosotros, ninguna proviene de la naturaleza humana. El poder de Dios y la armadura de Dios. Estos dos elementos necesitamos comprenderlos porque es lo que nos va a hacer, lo que nos va a permitir o dar la capacidad de estar firmes, de manera que el diablo huya de nosotros. Estos dos elementos requieren una participación distinta de nuestra parte. El poder de Dios, como es un poder de Él, nosotros no podemos hacer más que comprenderlo, mantenerlo siempre en nuestra mente, comprender qué es este poder de Dios a favor nuestro. Pero cuando hablamos de la armadura, aquí se nos demanda acción. Nos dice, pónganse toda la armadura. Ahora recordemos que en cuestión de salvación, la Biblia enseña monergismo, la obra de uno solo. Dios salva. No es por obras la salvación para que nadie se gloríe. La salvación es la obra de uno solo y ese es Dios. Por eso lo llamamos monergismo. Pero la santidad es sinergismo, sinergia. Dios hace una parte y nosotros tenemos que poner otra.
Pero ojo, la santidad, el proceso de crecer a la estatura de Cristo, es sinergia, pero es la consecuencia de que ya fuiste salvado. Fuiste salvado por la obra de Dios, monergismo, solamente porque Él quiso, no por nada que tú hayas hecho, ni por nada que vio en el futuro que harías, porque seguiría siendo por obras. Dios te salvó. Después de ahí, se te demanda que tú cuides tu salvación con temor y temblor, no porque la puedes perder, sino en el sentido de la santidad. Se te demanda que seas santo. Entonces, el poder, cuando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y luego vestíos de toda la armadura de Dios, son las dos cosas que tenemos que hacer. Y analizémoslas por partes. Primero, el poder de Dios. Cuando dice fortaleceos en el Señor, la palabra fortaleceos en el griego se traduce como llenar de poder, hacer fuerte. El diccionario Helps dice hacer capaz, impartir la habilidad. Lo que nos está diciendo cuando dice fortaleceos es recibe el poder de alguna otra parte más, de alguien más o de algo más. Se te está dando la capacidad para hacerlo. Y dice que está ese poder en el Señor. Entonces, nuestra fortaleza proviene de Dios. Y cuando dice en el poder de su fuerza, la palabra poder es kratos, dominio, poder. Y la palabra fuerza, iskus, se traduce como fuerza para superar la resistencia inmediata. Es decir, la capacidad, por ejemplo, de mover un objeto. Hay algo que le llamamos inercia, ¿verdad? Esto es la fuerza que está en un objeto a permanecer como está, a no tener un cambio. Cuando tú quieres mover un objeto, tienes que dar aplicarle una fuerza mayor que la inercia. Por ejemplo, si quieres darle un golpe a la pared, esa inercia te regresa la misma fuerza que tú le aplicaste. Por eso te duele la mano. Si quieres romper la pared, tienes que aplicar una fuerza mayor que la inercia. Ahora, cuando nos dice que nos debemos fortalecer en el Señor, en el poder de su fuerza, está hablando que la capacidad para hacer cambios proviene de Dios, no está en nosotros. ¿Ok? El poder de su fuerza tiene que ver con la manera en que Dios puede cambiar las cosas sin que se resistan. Y nos dice, tienes que fortalecerte en Él. Esto es muy importante porque los cristianos, a veces, yo lo digo por experiencia propia, me tomó muchos años entender cómo es que tu poder viene de Dios. Porque cuando pecamos, queremos hacer cambios en nuestras vidas para dejar de pecar en esa área. Y pensamos que al hacer estos cambios voy a evitar pecar. Y te vas a dar cuenta, si lo intentas realmente, te vas a dar cuenta que a pesar de que haces cambios, vuelves a caer. Y luego entonces quieres hacer más cambios y vuelves a caer. Y entonces buscas otra estrategia y vuelves a caer. Y eso se produce un conflicto, porque no entiendes por qué razón no puedes dejar de pecar. Te angustias. ¿Por qué no puedo dejar de hacerlo? Te desesperas. Estás concluyendo que la solución para dejar de pecar está en ti. Y eso es un error. El poder no está en ti, viene de Dios. Pero eso no significa que tú no vas a hacer nada. Por eso estamos viéndolo en dos partes, el poder de Dios y ponerte la armadura. Al ponerte la armadura vamos a ver lo que para nosotros es algo práctico. Pero en el poder de Dios es algo que debemos comprender, algo que es muy importante para poder permanecer firmes, porque es innegable que vamos a perder algunas o muchas batallas, ¿verdad? Y debemos comprender cómo es que tenemos fortaleza en Dios. Ahora, vamos a Efesios 1, 18 al 22, que lo leímos también el domingo pasado, pero no lo profundizamos, porque aquí nos habla de que efectivamente hay un poder a favor nuestro. Efesios 1, 18 al 22 dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Gracias a Dios, el poder de Dios está a nuestro favor y lo necesitamos para permanecer firmes. Dice, este poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia.
Entonces, hay que empezar a entender esto. Este poder es el mismo que resucitó a Jesús y le dio poder sobre toda autoridad. Y ese poder está a mi favor. ¿Qué significa eso? Que Él me está ayudando de alguna forma. Todavía no sabemos exactamente cómo, ¿verdad? Pero es un poder que nadie puede enfrentar. Nadie puede resistir. Nadie puede resistirse a la voluntad de Dios. Y eso está a mi favor. Luego vamos a Juan 10, 27 al 30. Nos dice que ese poder puso a Jesús como cabeza de todo, ¿verdad? Sobre todo dominio y toda autoridad. Y luego Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Entonces, ese enorme poder también nos dice aquí que la persona en Cristo que recibió toda esa autoridad, dice, de mi mano nadie te puede arrebatar. Eso es muy importante que lo entendamos, porque cuando cedemos a la tentación y pecamos, tendemos a pensar que de alguna manera estamos empezando a ser desacreditados ante Dios. ¿Me explico? No sé si alguna vez te pasó, seguramente te ha pasado. No porque pecaste una vez, casi siempre te convences, bueno, esta fue la última. Y lo vuelves a hacer. Y dices, bueno, pero ya no lo voy a hacer. Y lo vuelves a hacer. Y luego te das cuenta que estás en un cierto sentido como aprisionado a eso. Te esfuerzas por dejar de hacerlo y no puedes. Y entonces empieza a suceder algo aquí, a pensar, quizás no soy cristiano. Quizás Dios me ve con desagrado. Quizás Él ya no se complace. ¿Con qué cara me presento ante Él? ¿Cómo voy a orar y darle gracias por lo que me da si sé que estoy haciendo lo malo y no puedo dejar de hacerlo? ¿Cómo le digo, Dios, ya vencí esto si no puedo vencerlo? Y eso empieza a crearse, eso genera un conflicto en nosotros que muchas veces nos aparta de Dios en lugar de acercarnos. Pero cuando Jesús dijo, nadie las arrebatará de mi mano, eso significa que es imposible que caigas definitivamente. Es decir, podrás caer y caer y caer, pero siempre Dios te va a sostener, porque nadie te puede arrebatar de su mano. Este impresionante poder depositado en la persona de Cristo para guardarte y protegerte es invencible. Entonces empezamos a tener un poco de sentido. El gran poder de Dios que está a mi favor en la guerra, ¿qué significa? No hay forma de que yo sea derrotado en forma definitiva. ¿Me explico? Segundo de Corintios 12, 8 al 10. Aquí nos va a empezar a dar un poco de detalle en cómo aplica este poder en nosotros. Normalmente cuando pensamos en alguien que tiene poder de Dios, yo me acuerdo cuando llegaban predicadores medio famosos, en donde yo me congregaba, decían, este siervo es un siervo poderoso del Señor, ¿verdad? Y cuando yo me imaginaba un siervo poderoso, yo veía mi vida y decía, pues yo tengo muchos errores. Bueno, si Él es bien poderoso, además de que pensaba que iba a hacer milagros, decía, Él seguramente no peca. No sé si alguna vez pensaste eso. Cuando te dicen grandes siervos del Señor, este casi nunca peca, de seguro casi nunca peca. Y yo decía, yo no soy un siervo grande del Señor porque yo peco mucho. Pero esos grandes hombres que se ponían en un pedestal, que los recibían con bombo y platillo, tenías que aplaudirle para que salieran como Pipo, si no, no salía. Yo los veía como seres, no sé, altamente iluminados que casi no pecan. Entonces yo pensaba, si yo voy a crecer en la vida cristiana, pues cada vez voy a pecar menos y menos y menos hasta que voy a decir un día, oye, hace mucho que no peco. No sé, yo he conocido personas que así pensaban, decían, y yo no, mira, llevo varios días sin pecar. Bueno, ya pecaste por mentiroso, ¿verdad? Pero fíjate bien cómo pensamos que este poder que viene de Dios, de alguna manera nos va a hacer dejar de pecar cada vez más hasta que ya no pecas. Pero eso es otro error. Pero eso, ahorita vemos cómo es que llegamos a esa conclusión errónea, ¿verdad?
Porque cuando hablamos de un hombre que tiene poder de Dios, en automático pensamos que casi no hay carne en él, que se ha hecho tan espiritual que casi no peca. Pero precisamente lo que dice en 2 Corintios 12, 8 al 10, dice: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Está hablando Pablo de un aguijón en la carne, que no nos especifica qué es, ¿verdad? Dice: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto es muy interesante, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Si eres débil, eres fuerte, y esto no es una declaración de fe. A mí cuando me leían estos pasajes me decían: ahora vamos a declarar, soy fuerte. ¿Eres débil? Pues sí. Bueno, di, soy fuerte, porque el que es débil es fuerte. Y yo pensaba que era una especie de acto mágico espiritual, ¿verdad? Que de esa reunión yo iba a salir bien fuerte, y me sentía fuerte. Y vale, vas y pecas otra vez con lo mismo. No funciona. Pero, ¿qué significa esto de que cuando eres débil eres fuerte? No está hablando de algo espiritual en el sentido de que en el mundo espiritual tú eres bien fuerte, pero no se ve. No, esto es algo práctico. Fíjate bien, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Este aguijón en la carne le generaba dificultades a Pablo. No se sabe qué era. Algunos piensan que era un problema físico de salud. Algunos piensan que era un área de pecado. Pero no lo podemos saber con certeza porque Pablo no lo explica. Pero dice: Dios me dijo: bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. La palabra perfecciona, te leo, completar, llevar a un fin. El diccionario Helps pone este ejemplo. Imagina un telescopio pirata. ¿Se acuerdan de bueno, que es, no sé, ya casi no hay nada de piratas, pero Piratas del Caribe son las más recientes quizás? Para ver a lo lejos usaban un catalejos, ¿verdad? Y está compacto, pero cuando lo van a usar, lo tienen que extender en 3, 4 partes y ahora sí ya tienen su máximo potencial. Bueno, eso es lo que significa perfeccionar. Ir avanzando hasta que llegas a tu máximo potencial. Dice el diccionario Helps, se traduce como terminar el proceso necesario, desplegándose una etapa a la vez para funcionar con toda su capacidad. Entonces cuando dice, mi poder se perfecciona, no está hablando de que no haya errores, sino que va desplegándose cada vez más en la debilidad. ¿Qué es debilidad? Según el griego es astheneia, que se traduce como fragilidad o debilidad. El diccionario que les dice, sin fuerza. Se refiere a una dolencia que priva a alguien de disfrutar o lograr lo que le gustaría hacer. Cuando Pablo está diciendo en su caso que Dios le dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad, esa debilidad es el aguijón en la carne. Que Dios le dijo, no te lo voy a quitar. Porque mi poder se perfecciona en eso. Es decir, el poder de Dios se va a manifestar cada vez más por medio de ese aguijón en la carne. Y esto es muy importante que lo comprendamos. Marcos 14:38, Reina Valera 60 dice, palabras de Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y la palabra débil es astenés. La misma, débil sin fuerza. La carne es débil. Pablo hablaba de un aguijón en la carne, que Dios le dijo, no te lo voy a quitar porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. Es decir, Pablo le dice, Dios, yo estaría mucho mejor si me quitas esto. ¿Alguna vez le pediste a Dios, Dios, ya quítame mi carne? O sea, le estarías diciendo, mátame, ¿verdad? Porque si separan tu parte espiritual de tu parte física, te mueres. Pero pensemos, ¿por qué Dios no nos quita ya este problema y asunto arreglado? ¿Por qué Dios me dice, no, vas a pelear con ese pecado, Dios, quítamelo y ya, tú tienes el poder para quitármelo? ¿Por qué me dejas batallar con esto? Y Pablo dice, 3 veces le pedí a Dios, ¿cuántas les has pedido tú? Muchísimas más. A Pablo le bastaron 3 para que entendiera, no, eso que tienes ahí, esa área, es para que mi poder se perfeccione en ti. Es decir,
que mientras más obra el poder de nosotros, no significa que cada vez pecas menos, tampoco que cada vez pecas más, sino que esas áreas débiles que tenemos, sabiendo que Dios es soberano y nada pasa sin que Él las permita, están con un propósito. Y ese propósito es que el poder de Dios te fortalezca. 2 Corintios 12:7, fíjate, Pablo dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Entonces, cuando Pablo le dice, quítame este aguijón, y Dios le dice, no, porque si te lo quito, te vuelves presumido. Y al dejarte ese aguijón, mi poder se perfecciona en ti. Mi poder avanza cada vez más en ti, de manera que te cambia. Pero ¿cómo no sería mejor que a Pablo le quitara ese problema simplemente y que avance en la vida? Y dice Dios, no, porque se va a volver presumido. Es un hecho que se va a volver presumido. Así que ese aguijón en la carne, esa debilidad, es para su bien. Y esa debilidad va a hacer que Pablo se mantenga humilde, que se humille a sí mismo y que exalte a Dios en lugar de exaltarse a sí mismo. Y eso es lo que lo mantiene fuerte. ¿Me explico? Esa debilidad es lo que lo mantiene humilde, y esa humildad es lo que evita que se vuelva presumido. De manera que cuando dice fortalécete en el poder de Dios, no está hablando que cada vez vas a batallar menos, sino que las cosas que Dios ha permitido que batalles son las que te mantienen fuerte. Es el contrapeso. Por ejemplo, yo no sé si alguna vez pasaste por crisis económica y me surgía la pregunta, si Dios es el dueño de todas las riquezas y yo no tengo, ¿qué le cuesta darme un poquito? ¿Qué le cuesta? Dios, si todo es tuyo, dame algo. ¿Por qué no me das algo? ¿Qué te cuesta? No pierdes nada. A mí me va a ser muy útil. Sí, hasta ahí parece hasta incluso válido decir, pues sí, Dios es el dueño de todo. Vamos a pedírselo a Él. Sí, pero ¿cuál es el contexto de la situación? ¿Por qué Dios dejó que te quedaras sin dinero? ¿Por qué? ¿No será porque eres presumido? ¿No será que te encantaba salir como, me acuerdo de los programas del Chavo del Ocho? Sale el chavo con su pelotita. Normalmente, ¿qué pasaba? Kiko corría a su casa y salía con una pelotota, ¿verdad? Bien contentote. Ese mismo fenómeno lo hacemos muchos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en una empresa, cuando había las juntas de ciertos rangos, todos llegaban y acostumbraban poner su teléfono sobre la mesa. Entonces llegaban a poner su teléfono y era de los más nuevos, ¿verdad? Y luego llegaba el otro y más nuevo. Y luego otro, ese está chafa. Y a mí me daba vergüenza sacar el mío. Entonces yo nomás lo ponía en vibrador y lo guardaba. Me amedrentaba por esa competencia. Si íbamos a algún lado, tenías que ver en qué carro llegaban. Y todo eso me afectaba. No, pues yo quiero tener un mejor carro. Puedo endeudarme hasta el cuello, pero con un buen carro. Caminamos en la cuerda floja, porque piensas que todo está bien y que todo lo que tienes es símbolo de tu prosperidad, pero en realidad casi nada es tuyo porque todo lo debes. Y estás caminando en la cuerda floja porque si te quedas sin trabajo, te quedas sin nada. Y somos ciegos a eso, no nos damos cuenta. Nos sentimos seguros porque tenemos carro nuevo, pero lo estoy pagando. Tengo casa así, pero la estoy pagando. Tengo el teléfono más nuevo, pero lo estoy pagando. Hay membresía y la estoy pagando. Nada es tuyo. Sin embargo, te sientes muy seguro. Y cuando Dios te quita todo, ¿qué es lo único que te queda? La cruda realidad de que no eres nada de lo que te imaginabas que eras. Y no tienes más que recurrir a Dios. Y esa debilidad que Dios permite está diseñada precisamente para que lo conozcas a Él, para que veas que solo puedes depender de Él. Y si Dios te volviera a dar el dinero que quieres, te vuelves a presumir.
y a sentirte seguro en lo que tienes. Entonces no te lo va a dar. Y esa es la manera en que su poder se manifiesta en ti cuando estás consciente de lo débil que eres. ¿Me explico? Entonces, cuando dice, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, cuando habla de alarde, que se traduce como vivir con la confianza que Dios nos da, según el diccionario Hebs, aquí está contrarrestando lo que los falsos apóstoles hacían. Los falsos apóstoles eran muy buenos para hablar, para ser oradores, y minimizaban a Pablo. Decían, está todo ese por cartas muy acá, pero en presencia no apantalla a nadie, no habla bien, no le echa ganas. La otra vez se le durmió uno y se cayó del segundo piso. Tuvo que resucitarlo. Imagínate qué hábil era. Ellos, los falsos apóstoles, alardeaban de sus habilidades. Pablo dice, yo voy a alardear de mis debilidades. ¿Por qué? Porque si nada sucede sin que Dios lo permita, y Dios está permitiendo que batalle en algún área, ¿qué significa? Que esa área está trabajando en mí. Esa área débil, Dios la está permitiendo para hacerme permanecer en Él. Porque a veces, cuando fracaso, en lugar de soportar la tentación, cedo, en los hijos de Dios ocurrió un fenómeno interesante. Quien entiende el poder de Dios y lo invencible que es, y que nadie nos arrebata de la mano de Cristo, cuando peca, en lugar de simplemente llegar a la conclusión de que Dios no tarda en rechazarlo, que quizás ya perdió su salvación, acude con confianza ante Dios para rogarle que lo cambie. Porque sabe que no está en juego su salvación. Es decir, no luchamos para salvarnos, sino porque ya fuimos salvados. ¿Me explico? Lamentablemente, nuestros amigos cristianos que piensan que la salvación se pierde no pueden experimentar esa confianza de la cual habla el apóstol Pablo. Porque no se pueden gloriar. Aquí la palabra gloriar que dice más adelante es complacerse, estar muy complacido en eso. Yo te lo digo como experiencia. Yo pensaba que la salvación se perdía y que Dios, ante cierta cantidad de pecado acumulada, me iba a rechazar. Entonces, cuando pecaba, sentía un terror. No sé si ya es la gota que derramó el vaso. Quizás Dios dijo, ya, basta. Y me quita su Espíritu Santo. Y de alguna manera pensaba que si pues no le voy a decir a Dios hasta que ya esté arreglado este asunto. Es decir, no voy a orar porque va a decir, ¿cómo que andas haciendo eso? Como cuando eres niño, ¿verdad? Ya le regaste, quebraste algo, pero no vas corriendo a decirle a tu mamá. Eso sería harakiri, ¿verdad? Mamá, se cayó la lámpara, ¿quién fue? Yo. No, pues ya. Te pusiste a modo, ¿verdad? Vas a tener que planear quién fue. Si tienes un hermanito chiquito, pues ya sé quién. Mamá, él tumbó el florero, ni se puede defender el chiquillo, ¿verdad? Si tienes perro y andas dentro de la casa, fue el perro. Es decir, buscas acomodar la situación para que no te regañen y no te castiguen. Esa misma lógica la empiezas a hacer cuando piensas que la salvación se pierde y que Dios te puede rechazar, hiciste algo malo y estás buscando la manera de cubrirlo. O de decir, bueno, déjame lo arreglo, como alguna vez, yo sé que a lo mejor le pasó a todos, quiebras algo que era importante para tu mamá, no quieres que se dé cuenta y te pones a pegar las piezas. Y según tú ya acabaste, se ve es un Frankenstein, ¿verdad? Los pedazos quedaron mal pegados y no dices nada y ahí la dejas y te vas. Y dice, ¿qué le pasó a mi taza? Mira, para que encuentre mis huellas digitales ahí, no va a poder. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién fue? Tuvo que haber sido alguien. Nadie dice nada. Los voy a castigar. No hay forma de demostrar quién fue. Y de forma lamentable pensamos que cuando estamos perdiendo la batalla, como que Dios no se ha enterado y tratamos de arreglar las cosas antes de ir a hablar con Él y decirle, ¿qué? Porque pensábamos que Dios se va a fastidiar y va a decir, ya basta, hermano, no te voy a estar soportando. Yo quiero que seas santo y si no puedes serlo, entonces se acabó. Para mí eso era un terror muy grande.
Y era inevitable porque no puedes dejar de pecar. Pero lo que dice la Escritura es totalmente opuesto. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Él, con todo ese poder, ha dicho, nadie te arrebatará de mi mano. Y eso es algo que debemos comprender, porque si la fortaleza viene del Señor y yo, al contrario de acudir a Él, trato de luchar con mi pecado, estás condenado, porque no puedes. No puedes. ¿Me explico? Dice Pablo, por eso me regocijo en debilidades. Pensar bien, estar bien complacido. Cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Cuando Dios permite la debilidad, su poder está obrando en mí para hacerme más capaz. Entonces, el cristiano que se fortalece en el Señor no está esperando el día en que ya casi no peca, sino que se enfoca en detectar el pecado en él para acudir a Dios. ¿Me explico? En lugar de disimular que no pecas para no meterte en problemas con Dios, al contrario, buscas dónde está el pecado en tu vida para decirle, Dios, límpiame de mi maldad. Porque mi salvación no está en juego. Si yo tengo la capacidad de empezar a luchar y tratar de permanecer firme, es la consecuencia de que ya me salvó. ¿Me explico? Y los que piensan que se pierde la salvación dicen, toda mi vida tengo que guardar mi salvación para que al final me digan, ganaste. Es que absurdo. Ya hicieron de la salvación su propia obra. Por eso es imposible que lo entiendan aquellos que no tienen certeza en Dios. Por eso es bien difícil que si no comprendes el poder de Dios a tu favor, seas honesto con Dios. Y es algo que podemos transmitirle a nuestros hijos. Yo fui criado pensando en que me puedo librar del castigo, ¿verdad? Si mamá se daba cuenta, pues no me la acababa según lo que había hecho, ¿verdad? Y yo sé que era justo. Es justo que mi mamá me castigara, pero yo no quería ser castigado, ¿verdad? Yo no tenía por qué descubrirme a mí mismo. Siempre echaba a buscar culpar a alguien más y que ese demuestre que no lo hizo. ¿Me explico? Inconscientemente tratas de llevar eso a la vida cristiana. Y tratas de convencerte de que Dios no ha visto ciertas cosas y puedes maquillar lo que estás haciendo y medio disimular y decir, Dios, aquí estoy, gracias por todo lo que me has dado. Siendo hipócrita, ¿verdad? No, es al revés. Hay que decir a nuestros hijos, mira, no importa qué tan grave te hayas equivocado, jamás vas a dejar de ser mi hijo. No importa qué tan difícil es lo que estés pasando, nada puede hacer que dejes de ser mi hijo. Eso no lo puede alterar nada ni nadie. Así que deben acercarse con confianza. Y eso es lo que Pablo nos comunica, fortaleceos en el Señor. Eso es lo difícil, estoy en la guerra, no estoy soportando, estoy perdiendo las batallas. Y Pablo dice, fortalécete en el Señor, acude a Él. El poder que viene de Él es lo que te va a hacer permanecer. Tú no puedes. Así que más vale que le supliques, que te humilles, que le digas, Señor, cámbiame porque no puedo. ¿Me explico? Pero eso es de comprensión. La oración tiene que ver con la práctica y la armadura de Dios. Entonces, para poder permanecer firmes en cuanto a resistir al diablo, en mantenerte siempre oponiéndote, a pesar de que no soportaste la tentación, tienes que comprender, tu salvación no está en juego. Todo ese problema y esa debilidad, Dios la permitió para enseñarte. ¿Ok? Eso es lo más básico. Luego viene la armadura de Dios. Porque el hecho de que yo esté seguro de que mi salvación no está en juego, no es licencia para pecar. Porque si realmente fuiste regenerado, tus deseos y tus motivaciones, tus intenciones están en hacer lo que Dios quiere. Cuando alguien dice, puedo pecar a gusto al cabo que mi salvación no está en juego, él mismo está demostrando que no nació de nuevo. Porque sus deseos están en la carne, no en el espíritu. Ahora, sabiendo que yo no
estoy en esta guerra para ganar, sino que estoy porque Jesús ya ganó, ¿cuál es la parte que yo tengo que hacer? Y es donde Pablo dice, pónganse toda la armadura. Y eso es práctica, algo práctico, algo que yo debo hacer. Vamos a Efesios 6, 11 al 13 para ver el contexto. Estuvimos estudiando en todas las clases, en todos los temas pasados de guerra espiritual, el versículo 12. Intencionalmente nunca leí ni el 11 ni el 13 para llegar a este punto. Efesios 6, 11 al 13 dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Así que nos dice 2 veces que para resistir debes ponerte toda la armadura. No nada más unas partes, toda la armadura. Y la palabra pónganse es enduó, vestirse en el sentido de cubrirse con una prenda. Es decir, está hablando de arrópate, envuélvete en esta armadura. Cuando dice para hacer frente, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, hacer frente es istemi, permanecer firme, quieto. Las artimañas, la palabra es metodea, de donde viene nuestra palabra método, que se traduce como es una serie de pasos preestablecidos usado en acciones malvadas organizadas. Es decir, haciendo una serie de procesos llegas a un resultado predecible y repetible. ¿Has escuchado la frase que el diablo sabe más por viejo que por diablo? ¿A qué se refiere a esto? Es decir, si habla de artimañas del diablo, son métodos que el diablo usa. Y estos métodos son una serie de pasos para llegar a un fin. O sea que el fin ya sabes que es predecible. Y el método es porque es repetible ese fin. Así que Satanás tiene mecanismos por los cuales hace caer a la gente. Comprobados, funcionan. Dice, bueno, ¿quieres permanecer firme ante eso? Necesitas ponerte toda la armadura. Por eso, cuando decíamos, si el diablo, Satanás, sus demonios, no son omniscientes, ¿cómo saben lo que piensas? No saben lo que piensas, pero tu comportamiento te delata, ¿verdad? Siempre pongo el ejemplo de la comida para no hablar de cosas más complicadas. ¿Cómo podría darse cuenta Satanás que realmente se te antoja esa hamburguesa que tienes a un lado? ¿Cómo demuestras que algo te interesa? No sé si te has fijado, yo sé que cuando yo estaba en la secundaria era invisible para mí, pero ya que estoy más viejo, no tanto. Y veo a los de secundaria, porque mi hija mayor está en secundaria, digo, es bien obvio, pero cuando yo estaba en secundaria, para mí era invisible. ¿Cómo sabías que a una muchachita le gustaba un muchachito? Siempre decía yo, ¿a quién le gustaré yo? ¿Quién sabe? ¿A poco nunca te lo preguntaste tú? Si yo seré el crush de alguien, ¿alguien estará muriéndose por mí? ¿Cómo puedo saberlo? Y yo les quedaba viendo y pues no se ve nada. Llegué a la conclusión que nadie me quería. Pero no sé si te ha pasado que cuando de repente ves a un muchachito y una muchachita platicar, así, plática normal, no que estén abrazados ni muy pegados, no, plática normal, se les ve luego en la cara que está chiflada o que está chiflado. Es más, casi siempre puede decir, mira, este quiere con ella, pero a ella no le gusta. De simple vista. ¿Por qué? No sé si te has fijado. Porque tu lenguaje corporal dice mucho. ¿Verdad? Haz un experimento. Una chica que se acerque a un chico feo y que le diga cosas bonitas, a ver qué cara pone la chica. Se va a sonreír, se va a poner feliz. Ay, vete de aquí. Ah, pero que llegue uno de los más caritas y nomás con que le diga, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le cambia la cara a la muchacha? Le brillan los ojos y todo le causa risa. ¡Ay, gracias! ¿Verdad? Luego te delatas. Bueno, dices, ¿cómo le hace el diablo para saber?
Pues porque somos muy evidentes. No hay más que observarte bien, ver cómo eres tú y determinar fácilmente si algo está haciendo efecto o no. ¿Me explico? Entonces, cuando decimos que tenemos que resistir las artimañas, estos métodos, Satanás está poniéndote toda la atención. No Satanás en persona, ¿verdad? Los demonios. Estás viendo a ver qué haces. ¿Qué es lo que te gusta? Se te ve en la cara. Algo te agrada o no, tus acciones te delatan. Tu comportamiento, ¿a qué le dedicas tiempo? Eres fácilmente predecible. Los humanos somos muy repetitivos. Y cuando en alguna situación no hacemos lo que siempre hacemos, significa que algo hay ahí. O te gusta o no te gusta. Y esas artimañas son precisamente a tu medida. Cosas que ya están comprobadas que van a funcionar contigo. Y dice, tienes que ponerte toda la armadura para poder resistir eso. En el día malo. Para que puedas resistir esa antistemi. Para que puedas mantenerte en oposición a Satanás. Así que toda la armadura es necesaria, ¿verdad? Si no tienes toda la armadura, viendo la figura de lo que es una armadura en los tiempos de Pablo, estás expuesto en algún área, ¿verdad? Así que si no te pones toda la armadura, vas a resultar herido. Y luego Pablo nos da elementos de cada parte de esta armadura. Efesios 6, 14 al 17. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora nos da elementos, cinturón, coraza, calzado, escudo, casco y espada, ¿verdad? Yo me imaginaba caballeros del Zodiaco, ya les dije, ¿verdad? ¿Cómo será mi armadura y mi espada de fuego o no? Ahora, si me la tengo que poner toda, ¿cómo le hago para ponérmela? ¿Dónde está? ¿Dónde la guardaron? ¿De qué me está hablando? Así que tendríamos que ir al contexto cultural, ¿verdad? ¿Quiénes eran el pueblo dominante en aquel entonces? Los romanos. Como Pablo se movió en todas las provincias romanas, prácticamente, lo más natural, al hablar de un soldado, ¿qué sería? ¿Un soldado egipcio? No, un soldado romano, ¿verdad? Algunos dicen, un soldado hebreo. Bueno, solo si hablara con los judíos, pero si se va a Grecia, a otra parte donde no hay judíos, o no tantos, y mucho menos soldados judíos, o israelitas, no tendría mucho sentido. Pero para todos los destinatarios de sus cartas en toda esa región, un soldado romano sería algo muy conocido porque estaban en todas partes. Así que tendríamos que hablar, cuando nos habla de coraza y casco y todo eso, tiene que ver con una imagen conocida para todos, un soldado romano. ¿Me pones la primera imagen, por favor? Porque aquí tengo una foto de un romano de aquel entonces. No, es una ilustración partiendo de evidencias, ¿verdad?, históricas de aquel entonces. Y yo usé el láser, pero me quedé sin pila. ¿Me pueden poner, por favor, la primera imagen? Mi intención era señalarles con el láser cada cosa, pero me parece que va a ser evidente. El casco nos dice, voy a ir por orden de arriba hacia abajo en la armadura, no por el orden de lo que Pablo citó. Nos habla del casco de la salvación, ¿verdad?, que es la parte de arriba. Y luego, la coraza, que es lo que tiene en los hombros y hasta el abdomen, metálico, de varias partes. La coraza es la justicia, ¿verdad? Y luego nos habla del cinturón, que es la parte de abajo, y esas cositas que cuelgan no son. Muchas gracias. Okay. Bueno, ya estaba predestinado que se abría el láser, ¿verdad? Gracias. Esta es la coraza. El cinturón está en esta parte de aquí. Esto que cuelga es otra cosa y no está mencionada por Pablo. Le llaman protector de ingle. Bueno, pero el cinturón está aquí. Y es en el cinturón donde se guarda la espada. El cinturón es la verdad, dice Pablo. El escudo, que es la fe. La espada
que es la palabra de Dios, y el calzado, que es la disposición de predicar el Evangelio. ¿Ok? Ahora, nos dice que con el escudo podamos apagar los dardos encendidos, ¿verdad?, de Satanás. ¿Me pone la siguiente imagen, por favor? Aquí está una demostración de cómo servía ese escudo. Y aquí se ve la espada, ¿verdad? Ahí. Tiene la espada, ese traía panza abajo. Bueno, pero aquí están las sandalias, el uso de la espada, el casco y la idea de apagar los dardos. Ahora, aquí no los están apagando, sino que se sabe que antes de la guerra, bueno, los escudos estaban hechos de madera cubierto con piel y ligados con hierro en la parte superior e inferior. Es decir, en la parte de arriba y abajo había como algo que mantiene la pieza, ¿verdad?, para poder hacer golpes y ese tipo de cosas. Y antes de la guerra, dice que se acostumbraban remojar esos escudos en agua, aunque están más pesados para ir a pelear. Cuando les mandaban estas flechas encendidas, no podía quemar el escudo porque estaba mojada la madera, ¿verdad? Y así es como se apagaban esos dardos. ¿Me explico? Ahora, esta ilustración, el cinturón, que es la verdad, la coraza, que es la justicia, el calzado, la disposición de proclamar el Evangelio, el escudo es la fe, el casco es la salvación y la espada es la palabra de Dios. De todo esto, ¿cuál es la única parte ofensiva de la armadura? Todo es defensivo excepto la espada. La espada puede ser ofensiva o defensiva, porque también si te traen con una espada, pues con la misma espada te defiendes, ¿verdad? Ahora, cuando habla de esto, voy a enlistarte en pocas palabras, sin los elementos de cada una de la armadura. Pablo está diciendo, la armadura completa es la verdad, la justicia, la disposición de proclamar el Evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Esa es toda la armadura. Pero nos falta un elemento que Pablo no mencionó aquí, pero que sí menciona en 1 de Tesalonicenses 5, 8 al 9. 1 de Tesalonicenses 5, 8 al 9 dice, nosotros que somos del día... perdón, no, me equivoqué de pasaje. No, sí es. Perdón, 1 de Tesalonicenses 5, 8 al 9. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, no nos destinó a sufrir el castigo, es decir, no se pierde la salvación, sino que nos destinó a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nos habla de la coraza, y dice que la coraza es la fe y el amor, y el casco es la salvación. Pero en Efesios nos dijo que la coraza era justicia. Esto significa que el hecho de que Pablo haya mencionado algo de la vida cristiana, alguno de los atributos divinos, en relación a una parte de la armadura, es decir, no significa que cada cosa coincida. Por ejemplo, que digas, no, la justicia es la coraza, pues porque la justicia te protege. O sea, no puedes sacar esa analogía, porque luego Pablo nos cambia la coraza y nos dice fe y amor, no justicia. Así que la intención de Pablo no es comunicar una relación con cada parte de la armadura. Me parece que no podríamos asegurar, ni siquiera sacar una conclusión buena, en tratar de explicar por qué las sandalias son el Evangelio, aunque dices, bueno, la Escritura dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿verdad? Dices, bueno, pudo haberlo usado como referencia, pero no significa que el Evangelio se parece a las sandalias de alguna forma, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, no vale la pena hacer el esfuerzo por encontrar esta simbología. Lo que debemos comprender es que si aparte le agregamos el amor, ¿de qué nos está hablando entonces Pablo con la armadura? ¿Es algo físico? ¿Es algo que te tienes que levantar y decir, sí, me tengo que poner la armadura? ¿Qué es la armadura entonces? ¿Cómo que la armadura es la verdad, la fe, la justicia, la salvación, el amor? ¿Qué es esto? Pablo nos da la respuesta en Romanos 13, 12 al 14. Dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Fíjate bien, armadura de la luz
obras de la oscuridad. Habla de cosas opuestas. Deja las obras de la oscuridad. Ponte la armadura de la luz. Dice 13, vivamos decentemente, como a luz del día, no en orgías y borracheras, ni en moralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así que aquí está la clave. Dice, pongámonos la armadura de luz. Y esa palabra es la que ya hemos visto cuando dice que nos pongamos. Acá, ¿dónde quedó el borrador? Cuando dice que nos pongamos la armadura, le dije, es esta palabra. Enduó. Revestirse. Dice, pongámonos la armadura de la luz. Está usando esa palabra. Y luego en el versículo 14 dice, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Y revístanse es esa misma palabra. Entonces, ponerte la armadura y vestirte de Jesús es la misma cosa. ¿Qué significa vestirse de Jesús? No está hablando de un disfraz. El versículo 13 dice, vivamos decentemente como la luz del día, no en una serie de cosas de la carne, no en orgías y borracheras, inmoralidad sexual, libertinaje, disensiones y envidias. No, vístete de Cristo. ¿De qué está hablando? De santidad, de imitar a Jesús, de ser como Él es. Somos uno en Cristo, ¿verdad? Pero no se manifiesta todavía lo que hemos de ser. Se va a manifestar, pero nuestro camino en la vida tiene que ser en que cada vez nos pareceremos más a Jesús. Y Pablo dice, ponte la armadura de luz, es decir, vístete, revístete de Jesús, sé como Él, haz las cosas que Él haría, eso es santidad. Ahora veamos cuando dice en Efesios 4, 22 al 24, donde utiliza esta misma palabra, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Entonces, ¿qué es ponerse la nueva ropa, la nueva naturaleza, la armadura, vestirse de Jesús? Dejar las obras de la carne y hacer las obras del Espíritu. Santidad. Colosenses 3, 9 al 10. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y que se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Revestirnos de Cristo es a su imagen. Y esa es la nueva naturaleza, es decir, deja las cosas malas, las cosas con vicios, las obras de la carne y haz lo correcto. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa ponerse la armadura? ¿Qué es la armadura? Las obras del Espíritu, la santidad. ¿Y qué significa ponerte la armadura? Hacerlo. Hacerlo. Entonces, fíjate bien. Es algo que te protege de las cosas malas y te peleas con los demonios y te avientan, sacas tu escudo y le das un espadazo. No, lo que está diciendo Pablo es, sé santo, haz lo correcto. Esa es la armadura de Dios. ¿Me explico? Dice, te tienes que poner toda la armadura, si no, no resistes. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no tienes toda la armadura, no vas a resistir. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, si la armadura son las obras de Dios, los frutos del Espíritu, el hacer lo que Dios me ha ordenado, la obediencia. Dice Pablo, ¿cómo que me la ponga? ¿Cómo me la pongo? Hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, pero fíjate bien, el problema es que termino haciendo lo malo muchas veces, ¿verdad?
Dicen, pues nomás haz lo bueno. Pues me dejas en las mismas. Ese es el problema. ¿Verdad? Dice, ¿cómo voy a vencer a Satanás? Pues haz siempre lo bueno. Yo lo sé, pero no puedo, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Dice Pablo, Efesios 6:18. Después de explicarnos qué es cada uno de los elementos de la armadura, Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esa es la manera en la que caminas en santidad. Oren en el Espíritu en todo momento. Y no está hablando de esta oración en el Espíritu que yo alcancé a ver y que me enseñaron, que había unas señoras que estaban así orando y de repente, órale, ¿qué le pasó? Está orando en el Espíritu. Te apantallabas, ¿verdad? Y pum, de repente se caía. ¿Qué pasó? ¿Tan endemoniada? No, la tomó el Espíritu. Bueno, cuando dice aquí, oren en el Espíritu, ¿qué vamos a hacer? ¿Te vas a tirar? No. Oren en el Espíritu, Espíritu con mayúscula, que no está en el original, sino que así se nos traduce, está hablando según la voluntad de Dios. Pide las cosas según la voluntad de Dios. Lo que pide según la voluntad de Dios, eso es lo que se va a hacer. Pídele a Dios, hazme menos mentiroso. Y me pongo el cinto de la verdad. ¿Verdad? Señor, enséñame a confiar en ti y tengo el escudo de la fe. Enséñame a confiar en tu poder que me ha salvado y tengo el casco de la salvación. ¿Me explico? Es por medio de la oración y estar alerta. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. También habla de intercesión. No nada más pienses en que tú estés bien, también piensa en tu hermano que sabes que está batallando, ¿verdad? Porque, bueno, lo vamos a ver si Dios quiere en el próximo tema, pero Pedro nos dice, cuando ustedes estén sufriendo, tienen que saber que en todo el mundo sus hermanos están sufriendo igual que ustedes. Así que, una última cosa que tendríamos que definir, si la armadura de Dios es todo lo que es la verdad, la justicia, la salvación, la disposición a proclamar el Evangelio, la palabra de Dios, la fe y el amor, y pidiéndole a Dios y rogándole conforme a su voluntad, es como voy a empezar a crecer. Y yo tengo que ponerme la armadura, es decir, tengo que esforzarme por hacer lo que es correcto. ¿Por qué se llama armadura de Dios? ¿Es mía o es de Dios? Si yo lo tengo que hacer, es mi armadura ya. Siempre se habla, no dice que te pongas tu armadura, la armadura de Dios, la armadura de luz. Ya vimos que eso no proviene de ti, es algo que Dios te da. Pero podríamos hablar de tres cosas. Es la armadura de Dios porque proviene de Dios, lo dijimos. 2, porque es Dios mismo. Revístanse de Cristo. Él es la verdad, Él es la justicia, Él es la salvación. Y la tercera es porque así se habla de Dios en Isaías 59. Vamos a Isaías 59, 15 al 17. Isaías 59, 15 al 17 dice, no se ve la verdad por ninguna parte. Al que se aparta del mal, lo despojan de todo. El Señor lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarlos. Su propia justicia los sostendrá. Se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de sus celos. Y aquí tenemos la misma relación coraza, justicia y casco, salvación. Es decir, en el Antiguo Testamento se manifiesta a Dios como un guerrero que pelea por su pueblo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nos dicen, hey, tú tienes que ponerte esa misma armadura. Tienes que identificarte con la guerra que Dios está librando. Pero ojo, si Dios es el guerrero, va a perder. Es imposible que pierda. Y si yo estoy en su ejército y me pongo la armadura de él, es decir, me identifico, soy del mismo ejército. Cuando ejércitos pelean no traen el mismo uniforme. Imagínate qué caos y confusión, ¿verdad? Es como si se pusieran a jugar dos equipos de fútbol y traen el mismo uniforme. No vas a saber a quién se la estás pasando la bola, ¿verdad? Imagínate en la guerra con el mismo uniforme y se hace en las guerras de aquel entonces, ¿verdad? Se revuelven todos contra todos. ¿Cómo sabes quién es de los tuyos y quién no?
vas a terminar matando a los tuyos. Entonces cuando dice, vístete la armadura de Dios, también está haciendo referencia a que si Dios es un guerrero y tú también tienes que estar en eso, tienes que identificarte con uno o el otro bando. Y lo que dice es, ponte la armadura de Dios. Estás en el ejército de Dios. Por consecuencia, no hay derrota definitiva. Tú podrás caer en distintas batallas, pero el guerrero es Dios y Él nunca pierde. Así que, ¿cómo le hacemos para permanecer firmes en la guerra interna? Número 1, el poder de Dios está a mi favor. No porque me va a hacer rico, ni próspero, sino porque cada cosa que permita en mi vida, aunque sean tropiezos, los va a usar para transformarme y para mantenerme humilde. Número 2, tengo que vivir en santidad, hacer lo que es correcto. Y Satanás va a huir. ¿Qué tan sobrenatural es eso? ¿Cómo es que guerrean? ¿Dónde están los guerreros espirituales? ¿Qué hacen los guerreros espirituales hoy en día? ¿Se esfuerzan en vivir en santidad y confían en el poder de Dios? Claro que no. Piensan que ellos mismos se pueden preparar y conseguir información de demonios. Y hace pocos días alguien escuchó la predicación cuando les decía estas enseñanzas erróneas de que había una persona en el radio que enseñaba que habían tenido información de un demonio y que solamente de Satanás tenían el dato. Y bueno, me contactó y me dijo que él también recibió esa misma enseñanza de ese mismo hombre y que se estaba dando cuenta, por lo que estábamos estudiando, que estaba equivocado. Ahora dime tú, que tienes esta guerra interna y que los cristianos digan, vamos a ponernos la armadura, vamos a cubrirnos con la sangre y vamos a guerrear. Ahí me dijeron, cuando me enseñaban sobre este pasaje, me dijeron, a ver, vamos a hacer un acto profético. ¿Alguna vez alguien de ustedes hizo un acto profético? Okay. Muy pocos saben entonces. Bueno, ¿alguien no sabe qué es un acto profético? Oye, cómo Dios tuvo gracia de ustedes. O sea, les dio mucha misericordia. Incluso venden cuadros proféticos, bufandas proféticas, escobas proféticas. ¿No? Tengo una muy buena. No se crea. Claro que no. Esto profético lo toman de... ¿Qué fue este? Ya no me acuerdo quién fue, Eliseo, que le dijo a un rey, agarra tu arco y azótalo no sé cuántas veces en el piso, y que estuvo tac, tac, y luego se detuvo y le dijo, no, ¿para qué te detienes? Si lo hubieras seguido azotando hubieras ganado la victoria, no sé qué. Entonces dicen, ay, o sea, yo puedo hacer cosas ahorita que tienen un impacto en lo espiritual. Recuerden que les platiqué que una vez en Año Nuevo me dijeron, quítate el saco y como un acto profético azótalo contra el piso, basado en ese pasaje que te comento. Y cada golpe que des es una bendición para tu vida. ¿Y qué crees que hice yo? Rápido me quité el saco y órale, para que ese año me fuera muy bien. Ahora, cuando me enseñan sobre la guerra espiritual, me dicen, ponte la armadura, si vamos a hacer un acto profético. ¿Te imaginas? Si todos agarran su casco. Primero te sientes medio ridículo, ¿verdad? Pero ves que todos lo están haciendo. Ahora ponte la coraza. No, necesito que alguien me ayude porque está pesada ya. Ya, abróchale. El cinturón. Las sandalias. La espada de la palabra y el escudo. Dice, ahora sí, todos están bien armados. Amén. Dame un grito de guerra. Y no de júbilo. De guerra. Y ahí nos tienes a todos. Asusta al diablo, asústalo, esto es profético, va a cambiar tu vida. Y ahí estamos todos como tontos, ¿verdad? Y dije, no, ya estuvo. Satanás ni me puede ver, ¿verdad? Me ve y le quema. Es Hernán, que hizo el acto profético. Me imagino los demonios riéndose de nosotros, ¿verdad? No está hablando de nada de eso aquí en lo que estamos analizando. Está diciendo, haz lo que un cristiano debe hacer. Obedece a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y orad de ustedes. Ponte toda la armadura, obedece a Dios. Confía en su poder, Él te salvó. Peleas porque ya te salvó, no para salvarte. Eso te va a hacer mantenerte firme. No hay nada sobrenatural
Pero por último, dado que la armadura de Dios consiste en revestirnos de Cristo, veamos un ejemplo de la guerra espiritual bíblica en Jesús. Vamos al Mateo 4, 1 al 11. Esto es lo que debemos hacer nosotros. Este es nuestro ejemplo a seguir. Esta es la guerra espiritual interna. Si Dios quiere, el domingo hablamos de la externa. Mateo 4, 1 al 11 dice: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Es decir, Jesús es puesto a prueba por Dios, pero permite que el diablo lo tiente, ¿verdad? Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: Si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Versículo 4, Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pausa. Aquí hay una tentación, ¿verdad? Ahora, tenemos que hacer una distinción muy importante. Cuando nosotros hablamos de la guerra interna, Jesús no tenía lucha con sus pasiones, porque Jesús no era de la misma naturaleza pecaminosa que nosotros. Así que Jesús no tenía una guerra interna en el sentido de la palabra de que nosotros experimentamos la concupiscencia. Jesús no tiene eso, ni lo tuvo. Así que, aunque está sucediendo en él, en su mente, y no hay nada que impida pensar que cuando lo lleva a la punta más alta del templo es algo literal y físico, esto es algo que está sucediendo solamente entre Jesús y Satanás. No es una guerra externa como la vamos a ver, si Dios quiere, el domingo. No se trata de predicar el evangelio a alguien o liberar a algún endemoniado. Se trata de las decisiones que él va a tomar. Él tiene que decidir a quién va a obedecer. ¿Me explico? Entonces, cuando dice que 40 días estuvo ayunando, es decir, está en el punto crítico, al final de los 40 días, tiene muchísima hambre. Y dice: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Quisiera que analizáramos cuál es la tentación aquí. ¿Se acuerdan que dijimos, Satanás opera en los hijos de Dios, promoviendo el pecado, quitándole autoridad a la Escritura o desalentándote? Aquí, cuando le dice, convierte estas piedras en pan, si eres el Hijo de Dios, acaba de ser bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él y se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, ¿verdad? Así que Satanás le está diciendo: si eso que pasó allá es verdad, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Tienes mucha hambre. Tu cuerpo te pide comida. Llevas 40 días sin comer. Haz lo que tu carne quiere. Es lo que le está diciendo Satanás. Haz lo que tu carne quiere. Ahora, ¿quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. Para que sea probado. Jesús dijo que él, todo lo que dijo y lo que hizo, era la voluntad del Padre. Entonces, ¿quién lo tiene ayunando? El Padre. Está en el desierto por voluntad del Padre. Y está ayunando por obediencia al Padre. ¿Y qué le dice Satanás? Come ya. Tú tienes poder para convertir esas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios. ¿Qué le está proponiendo Jesús? Haz lo que tu cuerpo te pide, comida. Dale a tu cuerpo lo que pide. No tienes por qué seguir batallando. Si tú eres el Hijo de Dios, no tienes por qué seguir así. ¿Me explico? Es una petición simple. Come. Tienes hambre y tienes el poder para convertir esas piedras en pan. Por ahí escuché leí algunos comentaristas bíblicos que hay una piedra que le llaman ¿qué dice en inglés? Las sandías de Elías o melones de Elías, que dice que son unas piedras que a simple vista parece pan. Y que cuando está en el desierto y que hay mucha hambre, la gente veía esas piedras y las confundía con pan. Y algunos imaginan que cuando Satanás le dice convierte esas piedras en pan, es porque Jesús estará viendo esas piedras que la gente normalmente confundía con pan. Entonces imaginemos que tiene ahí las piedras que parecen pan y tiene mucha hambre. Y le dicen: ¿Tú eres el Hijo de Dios? Suple tu hambre. ¿Qué le contesta Jesús? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está citando Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3 dice: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná,
comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, del Señor. Entonces fíjate, Satanás le propone algo, come, tienes el poder, y Jesús dice, no, escrito está, Dios me va a sostener si lo obedezco. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Jesús está diciendo, Dios me trajo aquí, Él me dijo que ayunara, tengo muchísima hambre, pero no voy a vivir porque coma, sino porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y le cita la Escritura. Diría, ¿y por qué no le dijo Jesús Deuteronomio 8:9? Porque no existía esa división, ¿verdad? Esto es muy reciente. En la Biblia no existe, en los escritos originales, hebreos y griegos, no existe división por capítulos ni versículos. Estas son herramientas implementadas en la Escritura para identificarla con facilidad. Pero le está diciendo, no, la Biblia dice esto. Esa es la espada, ¿verdad? En la analogía de Pablo, la espada es la palabra de Dios. Y le dice, no, no voy a hacer lo que me pides, porque la Biblia dice que debo obedecer a Dios. Y obedeciéndolo es más importante para mí que comer. Porque cuando les dio maná del cielo, donde no había comida, eso significa que Dios va a suplir para mis necesidades mientras le esté obedeciendo. Así que Satanás cambia de estrategia, ¿verdad? Regresemos al pasaje, dice, versículo 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Yo imagino que Satanás dijo, muy bíblico, ahí te va este pasaje. Lo lleva al punto más alto y le dice, aviéntate, porque la Biblia dice, cita Satanás el Salmo 91. Pero fíjate lo que Satanás dice, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Vamos al Salmo 91, versículo 11 y 12, lo que está citando Satanás. Salmos 91, 11 y 12 dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Entonces, ¿estás citando la Escritura, sí o no? Sí. ¿Y qué le está proponiendo Satanás a Jesús? ¿Quieres hacer la Biblia? O sea, ¿qué le dice? Convierte las piedras en pan. No, porque la Biblia dice que debo obedecer a Dios. ¿Quieres obedecer a Dios? Aquí está el Salmo 91 que dice que no te va a pasar nada. Los ángeles te van a cuidar. Así que aviéntate. Porque la Escritura dice que mandará a sus ángeles para que te guarden. ¿Qué opinas? ¿Hay algo malo en eso? ¿Dónde está la tentación? ¿Qué harías tú? ¿Qué le contestarías? ¿Cómo te defiendes? ¿Qué le dices? No, ni idea, tantito. ¿No? No le dirías, pues sí, ¿verdad? Jerónimo, y te avientas. Dicen los cristianos de ahora, no, mi fe compromete el poder de Dios. Si yo creo, Él lo hará. Jerónimo, y se avienta. ¿Qué le pasaría a Jesús si se avienta de allá arriba? ¿Los ángeles iban a ir a rescatarlo, sí o no? No, pues yo digo que sí. ¿A poco dejarían que se muriera? Fíjate bien, el problema no está en qué va a pasar cuando Jesús se aviente, sino en preguntarnos por qué se avienta. ¿Me explico? Satanás le está diciendo, aviéntate a ver si es cierto que lo que dice la Biblia es lo que realmente sucede. ¿Verdad? ¿Dónde está la tentación? Fíjate bien, Satanás está malinterpretando la Escritura. Y eso es lo peligroso. Se está disfrazando de ángel de luz. Está diciendo, la Biblia dice esto. Así que si tú haces esto, se debe cumplir lo que la Biblia dice. Pero es una interpretación totalmente equivocada. Lo está interpretando de manera opuesta a lo que el Salmo dice. Mira, ese mismo Salmo, versículo 1 y 2, Salmos 91, 1 y 2. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Así que el Salmo 91 nos está hablando de la confianza que un hijo de Dios puede tener en todos sus caminos.
Ahora, cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo, eso significa que camina con Dios. Está hablando de alguien que camina en santidad. Y el Salmo 91 habla de la confianza que puede tener aquel que camina en santidad porque Dios lo guarda. ¿Qué le contestó Jesús? No pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Está citando Deuteronomio 6:16, que dice no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Ahora, ¿por qué Jesús le dice no pongas a prueba? El salmo que Satanás le está citando habla de la confianza en la protección de Dios, de aquellos que caminan en santidad. Pero lo está sacando de contexto y omite unas palabras. Mira, vamos a leer Salmos 91, 9 al 12, con contexto. Dice, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Es decir, si tú caminas en santidad, en todos tus caminos, Dios te va a guardar. Es confianza en Dios, que no importa dónde antes, mientras estés haciendo su voluntad, Él te va a cuidar. ¿Y qué le dice Satanás? A ver, si eres hijo de Dios y la Escritura dice eso, aviéntate, a ver si se cumple. ¿Tiene relación con lo que el Salmo significa? Es decir, si yo estoy en una situación difícil, dice el Salmo, yo confío en Dios en que me va a proteger donde quiera que esté, porque camino con Él. Y Satanás dice, no, pongámoslo a prueba ahorita. Aviéntate a ver si es cierto. Es decir, lo opuesto, no confíes en que Dios va a estar contigo en el camino. Busca obtener la evidencia ya, antes de que empieces, porque Jesús está a punto de empezar su ministerio. Dice, asegúrate ya que te está protegiendo. ¿Cómo le hacemos? Aviéntate. Si es Dios y tú eres su hijo, no va a dejar que nada te pase. Es decir, le está proponiendo a Jesús que no confíe en lo que va a suceder después, sino que se asegure de antemano que Dios lo va a cuidar. ¿Se acuerdan cuando Jacob, al salir de Canaán, dijo, si al regresar Dios me bendice el camino y prospera en él, entonces Él será mi Dios? Y dijimos, eso está mal, está dando una condición, quiere una evidencia. Satanás le está diciendo, no tienes que confiar en el camino, ponlo a prueba ya, a ver si Dios cumple. Es decir, le está pidiendo que no confíe en Dios y que obtenga evidencia ahora mismo. Es sutil. Y muchos cristianos no se van a dar cuenta, pero hay un error muy común que es exactamente igual a este. Cuando dicen los cristianos, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo utilizan ese pasaje? Para decir, pues yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces imagínate que pones a Satanás diciéndole a un cristiano de esos, y lo lleva allá arriba de árbol plantado, no te vayas al templo, que no hay, allá arriba. Y le dice, aviéntate, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué harías? ¿No dice que todo lo puedo en Cristo? Yo creo que puedo volar. Es más, al que cree, todo le es posible. Entonces, yo creo que me voy a aventar y no me va a pasar nada. Yo lo creo y lo declaro. Y todo lo puedo en Cristo. Y se avienta, ¿qué le va a pasar? Se va a reventar. ¿Qué le hubiera pasado a Jesús si hubiera hecho eso? Es un plan para matarlo. Si Jesús fuese ingenuo y no conocía la Escritura, diría, si hubiera, y se avienta y ahí se muere. Pero le dice, no tentarás al Señor tu Dios, no lo pondrás a prueba. Aquí era una prueba de confianza. Y por último, de nuevo lo tentó el diablo, llevándole a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Y aquí ya es bien descarado, ¿verdad? Le propuso algo para que satisfaciera su hambre. Y luego se vistió de ángel de luz y trató de convencerlo que su interpretación bíblica era correcta. Y luego le dice, mira, ya soy el diablo. Adórame y te ahorras la cruz. Te ahorras el Calvario. Te ahorras los 3 años de ministerio, donde te van a tratar de apedrear, donde vas a esforzarte mucho, no vas a tener de dónde recostar tu cabeza, donde muchos te van a abandonar.
Simplemente aquí, en este momento, adórame y todo es tuyo. ¿Cuál de las tres te parece que fue la más difícil para Jesús? Si estuvieras en su lugar. ¿Comer? ¿Una mala interpretación? ¿O hacer un pacto con el diablo? ¿Cuál? ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer un pacto con el diablo? Pues nadie. Nadie me lo confesaría aquí, ¿verdad? Pero ¿en qué batallas más? ¿En tu carne? ¿O en usar la Biblia para justificar lo que tú quieres? ¿Dónde está más difícil? ¿Dónde batallan más los cristianos? ¿Dónde son presas fáciles? En la segunda, malinterpretando la Escritura, sin contexto. Satanás le dijo, mandaré a tus ángeles que te guarden, y quitó en todos tus caminos, o para que tu pie no tropiece. Le quitó cosas, las sacó de contexto y te dijo, hazlo, es bíblico. Ese es el mayor problema de la iglesia hoy en día. ¿Qué le contestó a Jesús? Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. A mí me parece que esta es la más fácil de las tres de detectar, ¿verdad? Cito Deuteronomio 6:13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Entonces dice el versículo final, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. El diablo lo dejó. Lucas 4:13 dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Y eso es lo que Santiago nos dijo cuando dice, y huirá de vosotros, y huirá de ustedes. No porque te tiene miedo, sino porque necesita planear otra estrategia. Lo que ya intentó contigo no le funcionó. ¿Por qué? Porque tú confiaste en Dios y pusiste en práctica la santidad. No te pudo convencer. Se va a ir hasta tener otra oportunidad. Pero fíjate bien, Jesús le dijo, vete, Satanás, hasta la tercera vez. ¿Lo reprendió o no? O sea, digamos, ¿por qué cuando le dijo Satanás, ¿por qué no convierte las piedras en pan? ¿Por qué no le dijo, te reprendo en mi nombre? Te ato de pies y cabeza y te mando al fondo del abismo en mi nombre, hubiera dicho él. ¿No? ¿Por qué no dijo, derribo tus fortalezas? No dijo nada de eso. Dijo, escrito está. O sea, ¿qué es lo que hizo Jesús? Permanecer firme a la instrucción que se le dio. Vas al desierto y vas a ayunar. ¿Qué es lo que Satanás trató de convencerlo? No hagas lo que Dios quiere. Haz lo que tienes, lo que necesitas. Interpreta la Escritura de una manera distinta a la que Dios dijo. Y olvídate del camino de Dios. Mi camino es más fácil. Y la respuesta de Jesús es, escrito está, escrito está, escrito está. Permaneció firme en lo que Dios le había dicho y Satanás tuvo que irse. Esa es la guerra espiritual. No hagas el ridículo reprendiendo y atando y desatando. Solo te avergüenzas a ti mismo. ¿Tienes lucha con el pecado? ¿Cómo se arregla? Ponte toda la armadura de Dios. Lo primero que tienes que hacer es empezar a orar con ruegos y súplicas para que te cambie. Esfuérzate en hacer lo que sabes que es bueno y confía en que Él te sostiene y que nadie te pueda arrebatar de su mano. Y eso es todo lo que se necesita para permanecer firme hasta el fin. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, está diciendo, Dios te sostendrá con su poder, camina en santidad y en oración. Es todo. ¿Cómo andas de guerrero? ¿Cuántos guerreros hay aquí en el sentido bíblico? ¿Puede un cristiano vivir sin hacer esta guerra? Es más, ¿un cristiano que no hace eso es cristiano? No, por eso digo que es imposible que un hijo de Dios no esté en la guerra espiritual. La guerra espiritual es de todos los días y es muy difícil. Y no necesitas información demoníaca
ni mantos especiales, ni actos proféticos. Necesitas conocer la Biblia y obedecerla. Confiar en su poder y tienes la victoria asegurada. ¿Me explico? Y que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Algún día, no sé, me gustaría hacer una convención de guerra espiritual, a ver quién viene. Y luego a examinar toda esta evidencia bíblica, a ver qué pasa. Todavía nos falta hablar porque dirían, no, espérate, falta, Hernán, faltan los versículos más importantes. ¿No dice que las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas? ¿No dice, en mi nombre echarán fuera demonios y sanarán a los enfermos y tomarán serpientes en sus manos? No he mencionado ninguno de esos pasajes. No, porque eso es para el próximo domingo. En la guerra espiritual externa. Por lo pronto, internamente, necesitas conocer la Biblia, ¿verdad? Si no conoces la Escritura, estás en el hoyo. Jamás vas a poder decir, escrito está. Y cuando digas, vas a decir mal. Escrito está, ayúdate que yo te ayudaré, vas a decir. Cuando digo, es que siento que no puedo decir, escrito está, todo lo puedo en Cristo. Dices, no, qué pésimos soldados son esos. Hay que decir, escrito está, bien interpretado, con su contexto y su significado, para que cuando Satanás venga, oye, dice que no te va a pasar nada, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Rápido, bíblicamente, encuentras el error, lo detectes y le dices, estás mal, estás interpretando mal. Oye, date ese gustito que siempre has querido. No, si hago lo que Dios me ha dicho, Él me va a proveer. ¿Qué pasó después de que Satanás dejó a Jesús? Vinieron los ángeles y le sirvieron. Se cumplió el Salmo 91, que Satanás estaba malinterpretando. Así que, si no estás consciente de la guerra que estás viviendo, significa que vas perdiendo. Vamos a orar para rogarle a Dios que nos permita tener santidad. Y que no nada más sea visible a nosotros, sino a todos los que nos conocen, como ven. Vamos a orar, Señor. Queremos pedirte que, según lo que hemos aprendido, podamos ponernos toda la armadura tuya, Señor. Queremos pedirte que nos hagas vivir en verdad, caminar en justicia. Señor, tener la fe que necesitamos, entender la salvación. Estar dispuestos a hablar del Evangelio. El amor que debemos tener para con nuestros hermanos en Cristo y para con nuestro prójimo. Enséñanos, Padre, cada cosa que debemos hacer por medio de tu palabra. Permítenos entenderla, no para relajarnos y regocijarnos en el mucho conocimiento que tenemos, sino para que podamos estar alertas, como dijo el apóstol Pablo, estar alertas y rogar no nada más por nosotros, sino también por nuestros hermanos en Cristo que están padeciendo las mismas dificultades. Danos la gracia que necesitamos para permanecer firmes. Ayúdanos a ser un buen ejemplo a nuestros hermanos en firmeza. Que no seamos tropezadero, que aquel que está esforzándose por permanecer firme no se desaliente cuando nos vea fracasar. Sí, Señor, sabemos que fracasamos, pero te pedimos que aquellos que nos hayan visto fracasar, también les permitas ver que tú nos restauras. Que no nos sostenemos por nuestros propios méritos, sino que es tu poder el que nos sostiene. Que en medio de nuestras batallas perdidas, Señor, podamos fortalecernos en ti, sabiendo que nada puede vencerte, que nada puede oponerse a tu poder y que tu poder actúa en favor nuestro. Enséñanos a estar conscientes de que cuando somos débiles, realmente somos fuertes en ti, porque si lo permitiste es para cambiarnos. Enséñanos a ir avanzando en la vida, Padre, permitiéndonos ver las victorias que nos has dado en las batallas. Sabemos que mientras estemos en este cuerpo no dejaremos de pecar, pero concédenos ver que avanzamos y vencemos y enfrentamos cada vez cosas nuevas, cada vez cosas más sutiles, cada vez cosas más difíciles, Señor, confiando en que tu palabra dice que nos irás haciendo crecer hasta llegar a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que seremos como la luz de la aurora que va en aumento
hasta que el día es perfecto. Sabemos, Señor, que lamentablemente no estamos exentos del pecado en este cuerpo, pero queremos pedirte, Señor, que cada vez seamos más sensibles al error, que cada vez estemos más llenos de tu palabra, con entendimiento, para que resulte fácil detectar las interpretaciones equivocadas, que sea fácil detectar los pasajes que están siendo mal usados o abusados, para que no caigamos en el error, Señor, y poder librar también a otros. Concédenos, Padre, que lo que hemos entendido y el discernimiento que nos puedas dar no nada más se quede en nosotros, sino que también sea útil para edificar a otros. Te pedimos, Señor, que la obra que hagas en nosotros no termine solamente en nosotros, sino que también sea para otros. Que por medio nuestro, por nuestro ejemplo, por nuestras obras, tu nombre sea glorificado, Señor. Que no nada más nosotros tengamos la certeza de que somos tus hijos, sino que nuestros hermanos también certifiquen que somos hijos tuyos. No porque somos perfectos o buenos, sino porque tenemos la evidencia de que tú nos sostienes, de que tú nos restauras, que nos das nuevas fuerzas cada día para seguir oponiéndonos a la obra de Satanás. Señor, concédenos ser reconocidos como soldados tuyos, porque portamos tu armadura y estamos revestidos de ti. Por eso, Padre, concédenos que toda obra que hagamos sea para tu gloria. Gracias. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y tenemos 15 minutos para responder. Si queda tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. Por favor, sé conciso y directo en tu pregunta. Formula tu pregunta. Y por favor, hagamos una pregunta a la vez, ¿verdad? Si tienes más preguntas, haz una pregunta la que consideres más importante para ti y luego demos oportunidad a otros. Si aún queda tiempo, puedes volver a levantar la mano y hacer otra pregunta. O sea, el objetivo es que podamos aprovechar este tiempo en disipar dudas. Si por alguna razón no quedó muy claro, con confianza puedes acercarte al final y haré mi mejor esfuerzo por aclararlo. ¿Ok? El tiempo empieza a contar cuando se haga la primera pregunta. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Buenos días, pastor. Buenos días. ¿Podrías, por favor, ampliar un poco más en la parte de la analogía? Porque cuando se está explicando la armadura, Pablo usa una analogía y tú utilizaste o diste una interpretación de esa analogía, pero también nos invitaste a no extendernos en tratar de darle una explicación a esa analogía. Entonces, ¿puedes ampliar un poco más o decirnos hasta dónde podría ser prudente extendernos en esa parte? Bueno, la analogía es relacionar la verdad con el cinturón, la justicia con la coraza, la salvación con el casco. Lo que yo decía es que la relación entre cada uno de ellos no es constante por lo que vemos en la carta de los Tesalonicenses, donde la coraza ya no es justicia, sino que es fe y amor. Entonces, el ver cómo estos atributos divinos, en su mayoría, son lo que nos cubre o lo que nos reviste, me parece que el hablar de la armadura y cada uno de estos elementos habla de la vida en santidad y no tratar de esforzarte en encontrar por qué la salvación tiene que ver con el casco. ¿Me explico? Es decir, en lugar de estar esforzándote a empezar por qué la disposición tiene que ver con las sandalias y por qué la salvación con el casco, porque yo he escuchado que alguno dice, bueno, es que el casco, ahí está la cabeza y ahí está el cerebro. Entonces tienes que entender, porque si no entiendes y no traes el casco, entonces no sirve. O sea, ese nivel de detalle me parece que no es lo que Pablo está tratando de comunicar, sino toda la armadura en el sentido de la santidad. Me parece que si empezamos a detallar en por qué la justicia es la coraza y la verdad es el cinto, podemos desviarnos con mucha facilidad en algo que no está claramente explicado en la Escritura. De hecho, no hay ninguna información por qué la coraza cambia entre fe, amor y justicia. A eso me refería particularmente. No sé si queda más claro. Ok, perfecto. Pero sí, en la disposición del Evangelio, en el caso del calzado del Evangelio, eso sí... Yo decía que pude haber tomado la figura, así como de Isaías 59, que se habla de la coraza de justicia y el casco de salvación también en Dios, ¿verdad?, como parte de su armadura. Que Pablo los haya usado como referencias de su ejemplo,
lo veo totalmente válido, pero el explicar por qué cada una de esas cosas en su relación no lo veo en la Escritura, aunque nos habla de la hermosura de los pies que anuncian las buenas nuevas. Digamos que en la analogía no significa que propiamente las sandalias tengan ese significado. A eso es a lo que me refiero. Gracias. ¿Alguien más? Aquí y allá. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. En la serie Fundamentos 90, Guerra Espiritual, parte cuarto, con título ¿Cómo opera Satán?, transmitido el 17 de marzo del presente año, usted en el momento exacto de 1 hora con 37 minutos y 18 segundos, en la oración para terminar el culto, dijo: concédenos ver nuestro pecado, Señor, que no se oculte a nuestros ojos, entender lo que estamos haciendo mal. Y si no lo podemos ver, te rogamos en tu misericordia que nos envíes un cristiano que aplique Mateo 18, que si está oculto a nuestros ojos, Padre, envíanos a un hermano que nos haga ver nuestro error, alguien que quiere aplicar la Escritura como es, que lo diga con gracia, con sabiduría, de manera que quede claro que su intención es ayudar, y que los que estemos mal, Señor, que nos concedas aceptarlo, soportar la vergüenza y que nos des el arrepentimiento que necesitamos para ser corregidos. A eso vine. ¿Puedo proseguir? ¿En cuál de las dos partes? ¿Vienes a hacer una corrección? Aquí dice que usted dijo que le pidió a Dios que enviara a un cristiano. Uh-huh. Y eso pues da a entender perfectamente que tiene que ser alguien que no es de aquí. ¿Tú eres ese cristiano? Quiero creer eso. Ok, dime. Bueno, también le comento rápido que en la enseñanza del 8 de noviembre del 2015 también dijo prácticamente lo mismo, que hay muchas cosas que no sabemos y que estaremos agradecidos con quien nos las muestre. Y bueno, también en el video 144 a la hora con 6 minutos y 40 segundos y también en el video... Bueno, no niego que lo haya dicho. Ok, vale. ¿Qué sigue? Usted comenta siempre lo que aparece en la pantalla, el cronómetro, ¿no? Que quiere que nosotros pues no comentemos, no hagamos comentarios, sino que tratemos de ser concisos en nuestras preguntas. Uh-huh. Y yo le comento, en una parte dijo que para asegurarnos de que estamos concluyendo en base a la Escritura y solamente la Escritura, yo le pregunto, ¿en base a qué parte de la Escritura usted y los que están de su lado, los ancianos de la iglesia y los diáconos, concluyeron que solo son 15 minutos de preguntas y respuestas? Y peor aún, ¿en base a qué versículo de la Biblia usted concluyó que nos abstengamos de comentarios, siendo que la Escritura dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas, es Él mismo, dándole una manifestación del Espíritu por provecho? También menciona que a este les da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y bueno, después en 1 Corintios 14, 13 al 4 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y después en 1 Corintios 14, 24 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Pero aquí viene el argumento que quiero poner en su mira. Dice en 1 Corintios 14, 26, que tiene como tema orden en los cultos, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, coma, una enseñanza, coma, una revelación, coma, una interpretación o un mensaje en lenguas. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. 3 versos después dice, en el 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3,
y los demás juzguen. Aquí no pasa eso, los demás no juzgan las opiniones o comentarios o palabra que Dios le puso en su corazón a las personas que llegan a opinar algo. Y bueno, también dice en el versículo 30, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Pero cuando va a empezar ese cronómetro, usted nos dice que nosotros seamos los que nos callemos. Y ahí dice, no, calle el primero, refiriéndose pues técnicamente a quien dirige la sesión, en este caso, ¿no? Entonces dice, luego en el 31, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ahora, ¿qué bases bíblicas yo doy para poder darle validez a mi comentario? Nehemías 9:3, asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron, ¿no? Y bueno, pues aquí dice 3 horas, hay otras versiones que dice 1/4 parte del día, y precisamente es 1/4 de hora. Obviamente parece una ironía, yo sé que no va por ahí, pero irónicamente como que hay 1/4 ahí. Y hay algo interesante. La nota de la Nueva Biblia de Jerusalén nos dice que este versículo es glosa inspirada en Nehemías 8:3-6, que equipara la asamblea con las reuniones litúrgicas penitenciales del tiempo del cronista. Y bueno, sabemos que esto no es precisamente una reunión penitencial en la que todos estamos perturbadamente apenados por nuestros pecados y pedimos desesperadamente misericordia por el inminente castigo de Dios, pero lo que sí es cierto es que Jesús dijo que nuestra justicia debe de abundar más que la de los escribas y los fariseos. Y en este caso, para que nuestra justicia abunde más que la de, por ejemplo, los que van a misa 1 hora a la semana, pues la reunión tiene que durar más. Aquí hay un antecedente de 3 horas de oración y 3 horas de estudio. Y bueno, pues también nos podemos ir a otros pasajes, tengo varios, pero también entiendo. Y pues usted una vez en la radio dijo, ya con eso finalizo, que si usted dice algo, pero nosotros detectamos que lo que usted dijo está muy chido, pero es antibíblico, se lo digamos. Y eso es lo que veo. A ver, entonces, déjame ver si entendí de todo lo que dijiste. La pregunta no es del tema, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que vimos hoy. Número 1. Número 2, está centrado en que son 15 minutos para responder nada más. Es decir, tú estás diciendo que yo no soy bíblico al poner 15 minutos de tiempo. Sí. Y la evidencia que presentaste de la duración de 3 horas y de que por turnos tomen la palabra y profeticen, dirías que eso va en contra de los 15 minutos. Totalmente. Ok, ahora, yo te pregunto, cuando citas los pasajes donde dice que pueden profetizar por turno, ¿verdad? Y que los demás juzguen, ¿ese es el deber ser o es una posibilidad? Bueno, aquí utiliza la palabra todos. Todos pueden. Sí. Mi pregunta dice, eso pueden. ¿es pueden o es deben? Dice pueden. Pero en el versículo anterior dice, si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. Entonces, aquí aplica eso, lo del comentario, lo cual usted nos ha pedido o le ha pedido a los presentes que se abstengan. Bueno, empecemos a descartar. Pueden habla de posibilidad, ¿verdad? No está marcando la liturgia que toda la iglesia debe tener. ¿Escuchaste el tema de liturgia que vimos en Fundamentos? Creo que sí. Ok, y vimos que la liturgia es algo terciario, ¿verdad? Se busca cumplir con los elementos básicos de la iglesia verdadera: la predicación fiel de la Escritura, guardar los sacramentos y la disciplina de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de la liturgia, estamos cubriendo o tratando de cubrir esos puntos. Y como no está especificado en la Biblia el deber ser, ahí hay libertad de aplicar siempre y cuando se preserven las marcas de la verdadera iglesia. Ahora, todo debe hacerse para edificación, ¿verdad? Y con orden. Si tomáramos las 3 horas que dices, yo encantado de la vida.
pero en la experiencia no funciona, ¿verdad? Porque las personas necesitan cumplir con otros compromisos y también tienen una duración de atención que a veces puede ser limitada, ¿verdad? Es decir, si buscamos ser eficientes a la hora de comunicar y a tratar de aclarar todas las dudas posibles, llegamos a prueba y error a la conclusión de que lo mejor era delimitar un tiempo para que todos los que están aquí presentes y los que nos escuchan en línea puedan escuchar algunas preguntas, y si no se alcanza el tiempo se pueden acercar conmigo al final. Si alguien tiene una interpretación distinta, conmigo se puede acercar al final y analizar si bíblicamente tiene la razón o no. Y yo lo he dicho muchas veces, si alguien me demuestra escrituralmente que cometió un error, voy a confesarlo y arrepentirme públicamente y cambiar mi doctrina. Pero tiene que ser una comprobación en cuanto a algo que estoy haciendo mal. Los pasajes que tú comentas hablan de la posibilidad de un permiso que se nos da y un ejemplo a seguir en cuanto al orden en una reunión para contrarrestar lo que ellos hacían cuando había desorden y todos hablaban en lenguas como locos, ¿verdad? Entonces, me parece que los argumentos que presentas no puedes usarlo en contra de 15 minutos para responder preguntas, ya que en ningún momento se especifica el tiempo ni el deber ser en la liturgia. Así que lo que estamos haciendo aquí nos parece que es de edificación y no hay un pasaje que condene lo que estamos haciendo. ¿Me explico? Ok, solo me resta comentar que Jesús pasó no 3 horas, 3 días haciendo preguntas a los sabios del templo, y cuando se le reclamó, él dijo: en las cosas de mi Padre me es necesario estar, en los negocios de mi Padre. Sí, claro que lo hizo, pero no es una instrucción para que lo hagamos todos, ¿verdad? Si te fijas, en el ámbito en el que estamos moviendo, es un ámbito donde la Biblia da libertad porque no se especifica qué hacer. ¿Me explico? Pues me parece que no eres el cristiano que me iba a corregir hoy, ¿verdad? Tal vez la próxima. ¿Alguien más? ¿Acá? Buen día, pastor, y así todo el tiempo. Listo, se acaba. Pastor, No. sí, no, me quedan 8 o 7. Pues ándale, estás desperdiciándolo. A ver, pastor, a ver si entendí. Si el mismo Cristo fue tentado por el mismo Satanás, cualquiera de nosotros, algún cristiano que, es más, ya fue, de alguna manera, Dios ya sabe que está inscrito en el libro de la vida y tiene las doctrinas bíblicas y lo que gusten y manden. Cualquiera de esas personas que tiene la fe y la esperanza y dones, ¿verdad?, que los frutos del Espíritu, y podríamos pensar nosotros en que tiene la esperanza de la salvación, a manera de resumen, pastor, estamos expuestos a ser tentados por el mismo Satanás o por cualquiera de sus ecuaces o subordinados. ¿Sí lo entendí bien, pastor? Si el mismo Cristo fue tentado por él, nosotros, o sea, no hay cristianos que digas tú, no, espérate, yo por él estoy libre de ser tentado. O sea, entendí bien, cualquiera de nosotros estamos expuestos a ser tentados, ya sea por el Satanás o por alguno de sus principados y los nombres que denomina la Biblia. Si es así, pastor, y si llegásemos a caer en una de esas situaciones, pruebas, o bueno, pruebas no porque viene de Dios, pero en alguna de esas tentaciones tendríamos que entender o decir que fue, no que fue Satanás el que nos hizo caer, porque nosotros tomamos la decisión, te agradezco, ya lo entendí eso, pero sí fue él el que nos originó a en ese caso a caer, o sea, nos incitó. Es nomás a manera de si entendí bien o no. Sí, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener debilidad. Y según la definición de Santiago, cada uno es tentado en esas debilidades, en la concupiscencia. Así que ningún cristiano va a dejar de ser tentado mientras tengamos este cuerpo. La tentación va a terminar en la glorificación. Cuando tengamos un cuerpo glorificado, el cual ya no peca ni puede pecar, es ahí cuando se acaba. Entonces, si alguien asegura que nunca es tentado, miente. Sí, y no es incorrecto pensar que somos tentados por esos seres malignos. Eso es a lo que va mi pregunta. De hecho, lo que vimos es que
el hecho de que tengas esa naturaleza pecaminosa es lo que propicia la tentación. Y esa tentación siempre va a venir de parte de Satanás y sus demonios. Ok. Gracias, pastor. Muy bien. ¿Hay avisos?